Hola ciudadanos del mundo, apasionados de la arquitectura y amantes de la historia. En el día de hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de Luis II de Baviera, un monarca cuyo legado arquitectónico sigue sorprendiéndonos en la actualidad. Visitamos el Palacio Lindenhof, el único que vio terminado. Hola ciudadanos del mundo, hoy nos encontramos visitando otro palacio de Luis II. Tal como menciona Isma, nos adentramos en nuestro segundo encuentro con las grandiosas creaciones del llamado Rey Loco, Luis II de Baviera. Les invitamos a revisar nuestra visita anterior al castillo de Neuschwanstein, disponible en la parte superior derecha, para apreciar la excelencia de otra de las asombrosas obras de este monarca visionario. Luis II tenía una predilección por los palacios franceses y en consecuencia dio vida a esta obra maestra. El Palacio de Lindenhof es un testimonio de su amor por la opulencia y su deseo de recrear la sublime aristocracia francesa en pleno corazón de Baviera. El acceso al Palacio de Lindenhof tiene un coste de 11 euros por persona. Este precio incluye un fascinante recorrido guiado que revelará los secretos y la historia que albergan su majestuosa sala. La duración estimada de la visita es de unos 35 minutos. El único problema es que no dejan grabar ni sacar fotos. La buena noticia es que la visita a los jardines es completamente gratuita. Los magníficos jardines que rodean este palacio de ensueño pueden explorarse sin costo alguno, permitiéndonos sumergirnos en la belleza natural y el diseño paisajístico que Luis II de Baviera imaginó para completar su obra maestra arquitectónica. Vamos a dividir nuestra visita a los jardines por zona. Como podemos ver en el mapa, en esta ocasión nos sumergiremos en la zona 17. Ya llevamos rato viendo imágenes de esta zona ubicada a la derecha del palacio y conocida como el Parterre Oriental. Este rincón particular del jardín nos recibe con una serenidad encantadora y una bonita fuente que añade un toque de elegancia. También podemos disfrutar del bonito diseño del jardín y sus esculturas, donde cada elemento contribuye a la armonía y a la belleza del conjunto. Nuestra travesía por los asombrosos jardines del Palacio de Lindenhof nos lleva ahora a la zona 12, situada en la parte frontal del palacio, conocida como el Parterre de Agua. Prepárense para sumergirnos en un rincón repleto de maravillas acuáticas y detalles encantadores. Este espacio deslumbrante nos ofrece una experiencia única, repleta de fuentes que dan vida al paisaje. Exploraremos las tres terrazas de la pendiente llamada Lindenpelch y diseñadas al estilo de un jardín italiano. Entre leones desinfundidos, fuentes en forma de campana y macizos de flores ornamentales, destacamos elementos como la fuente de Náyades, así como un nicho en forma de gruta que alberga un busto de la reina María Antonieta de Francia. La pieza culminante de esta terraza es un majestuoso templo griego redondo, precedido por una figura de Venus de mármol de tamaño natural, flanqueada por dos amorcillos. En un principio se planeó que este sitio albergara un teatro, revelando la visión artística y grandiosa de Luis II de Baviera. Ahora vamos bajando hacia la zona central del Parterre del Agua. Rodeado de setos de carpé, presenta un gran estanque que domina el escenario, adornado con el grupo de fuentes doradas denominada Flora en Pâté. Estas fuentes, impulsadas únicamente por la pendiente natural, pueden elevarse hasta 22 metros de altura, creando un espectáculo visual inolvidable. Ahora nos dirigimos al magnífico Parterre Occidental, el primero de los jardines del Palacio de Lindenhof, que se completó en 1872. Este rincón exquisito despliega una explosión de colores a través de sus hermosos parterres de flores, creando una experiencia visual cautivadora.
El parterre occidental está precedido por dos figuras de fuentes doradas, como hemos visto. La primera, Fama, la diosa de la fama, y la segunda, Amor, el dios del amor, quienes están acompañados por juguetones delfines. Cada elemento en este espacio cuenta con una historia visual, desde las figuras de piedras que simbolizan las 4 estaciones hasta los jarrones de mayólica. Por supuesto, también tenemos que destacar un busto del rey Luis XIV de Francia, añadiendo un toque de historia y elegancia a esta zona tan especial. Exploramos ahora la majestuosa fuente Neptuno, una maravilla situada en las empinadas pendientes que se alzan hacia el pabellón de la música, en el lado norte del Palacio de Lindenhof, zona 19 y 20. Esta fuente no solo es un deleite visual, sino que también cuenta con elementos artísticos y simbólicos que la convierten en una pieza única del diseño de los jardines. Nos dirigimos hacia lo alto de la zona norte. A lo largo de la cascada artificial se extienden unas pérgolas, cada una adornada con figuras de piedra que simbolizan los 4 continentes. Estas estructuras añaden una dimensión arquitectónica única al entorno, creando un pasillo encantador, una cascada que se despliega a lo largo de 30 escalones. Aprovecha la pronunciada pendiente creando un espectáculo acuático fascinante. Decorada con elegantes jarrones de piedra, la cascada añade un toque escultural a este rincón natural. Llegamos al pabellón de música. En el extremo superior de la cascada hay un gran pabellón de madera que mira hacia el palacio y los jardines desde el norte hasta el templo de Venus que se ve al fondo, con las montañas detrás. Y nos dirigimos hacia el kiosco morisco, una joya arquitectónica que tiene sus raíces en la Exposición Mundial de París de 1867. Este cautivador rincón, adquirido por el rey Luis II de Baviera en 1876, se ha transformado en un espacio mágico, impregnado de detalles suntuosos y una atmósfera exquisita. El rey Luis II dotó al kiosco con una magnífica lámpara de araña de cristal, una fuente de mármol y el opulento trono de pavo real. Cada elemento fue seleccionado con imaginación y refinamiento, creando un entorno que transporta a quienes lo visitan a un mundo de esplendor y fantasía. Mientras se sumergía en su lectura, los sirvientes ataviados con trajes orientales y fumando narguiles agregaban un toque adicional de autenticidad a la experiencia. Dentro del Palacio de Lindenhof, donde no pudimos grabar, se despliega un mundo de esplendor y elegancia que merece ser explorado en detalle. El palacio está dividido en varias salas, cada una con su propia historia y encanto único. Por ejemplo, la sala de recepción, la sala de audiencias, el dormitorio real, la sala de la mesa del comedor, el gabinete de espejo, nos sumerge en un juego de luces y reflejos. Un lugar muy recomendado. Ciudadanos del mundo, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, te esperamos tu like. Recuerda activar la campanilla si no la tienes activada para que estés al día en nuestro contenido, y sobre todo suscribirse, que es gratuito y nos ayuda a seguir creciendo. Te esperamos en el próximo vídeo. Pura vida, viajeros.